Bienvenidos. Este video tutorial trata sobre el software Matricon OPC. Mi nombre es Edwin Espinosa, soy alumno de la Universidad de las Fuerzas Armadas de SP de la materia Redes Industriales. Bien, para comenzar tenemos primeramente el temario, donde analizaremos primero los objetivos, continuando con el tipo de comunicación OPC, que es el que vamos a desarrollar. Posteriormente analizaremos las características de Matricon OPC. Luego les indicaremos cómo se realiza la descarga, de dónde y cómo se realiza la instalación de este software. Y finalmente veremos el funcionamiento mediante ya con el software propiamente. Bien, para comenzar tenemos los objetivos que nos hemos planteado, que es definir las características de este software. Posteriormente realizar la descarga e instalación de Matricon OPC para poderlo desarrollar en nuestras computadoras. Continuando tenemos entender el funcionamiento de la interfaz de trabajo Matricon OPC, es decir, ver cómo funciona y cómo actúa esta interfaz ya con los programas que tenemos. Y finalmente interactuar con el software de manera práctica, realizando una demostración de cómo se trabaja con este software. Bien, comenzando ya con lo que es propiamente el OPC. OPC es un estándar de comunicación en el campo del control y supervisión de procesos industriales basado en una tecnología Microsoft, que nos ofrece una interfaz común para comunicarnos y que permite que los componentes de software individuales interactúen y compartan datos. La comunicación OPC se realiza a través de una arquitectura cliente-servidor. El servidor OPC es la fuente de datos como un dispositivo hardware a nivel de planta. Cualquier aplicación puede acceder a este servidor para leer en el caso que se requiera leer o escribir cualquier variable de este programa. Es una solución abierta y flexible al clásico problema de los drivers propietarios, para no tener esos inconvenientes. Produce una reducción de costo elevada y prácticamente todos los mayores fabricantes de sistemas de control, instrumentación y procesos han incluido este sistema OPC en sus productos. Bien, continuando analizaremos un gráfico donde podremos entender de mejor manera el OPC, donde tenemos que las aplicaciones necesitan una manera común de acceder a los datos de cualquier fuente con un dispositivo o base de datos. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos dos aplicaciones que están interactuando con la OPC, la interfase de OPC, y tiene un mismo canal y una misma base de datos de donde vamos a sacar de los servidores, sea en este caso servidor A, servidor B o servidor C, para una comunicación sin problemas ni tener los problemas de drivers, como habíamos mencionado. Continuando, tenemos que una comparación entre un ejemplo sería entre usar tecnología OPC y no usar la tecnología OPC. Entonces, las ventajas de tenemos que los fabricantes de software solo tienen que hacer un conjunto de componentes de programa para que los clientes los utilicen en sus aplicaciones. Entonces, al tener este privilegio, reduciremos el problema de costos y de drivers. Por otro lado, los fabricantes de software no tienen que adaptar los drivers ante cambios de hardware. Esto era lo que les mencionaba. Si se hace una modificación en el hardware, no existen problemas en el software. Entonces, como podemos ver en la parte izquierda, tenemos varias aplicaciones, como pueden ser aplicaciones gráficas, de tendencia o de informes, que en este caso no se aplica la tecnología OPC, y tenemos varias conexiones, lo que produce muchos problemas de drivers con la conexión y la comunicación ya propiamente con el computador, con los PLCs en este tipo de casos. Y en la derecha tenemos ya aplicando la tecnología OPC, que podemos ver que se ofrece una mejor comunicación más estable y los software con sus drivers no existen problema al comunicarse con los OPC con sus aplicaciones. Continuando, tenemos el OPC. El OPC se divide en dos partes, podríamos decir, en la parte del cliente y la parte del servidor. Un servidor OPC es una aplicación de software, es decir, el driver, que cumple con una o más especificaciones definidas
por la OPC Foundation. Entonces, como tenemos el servidor y el cliente, el servidor OPC hace de interfaz, comunicando por un lado con una o más fuentes de datos utilizando sus protocolos nativos. Típicamente estos podrían ser PLCs o DSS, básculas, módulos de entrada o salida, controladores, en algunos casos, etc. Y por el otro lado, con el cliente OPC, típicamente o comúnmente se lo utiliza en SCADAs, en HMI, generadores de informes, generadores gráficos, aplicaciones de cálculo en sus principales aplicaciones. Entonces, como tenemos en una arquitectura cliente OPC, servidor OPC, el servidor OPC es el esclavo, mientras que el cliente OPC es el maestro. Y las comunicaciones entre cliente y servidor son bidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los clientes pueden leer y escribir los dispositivos a través del servidor OPC, lo que habíamos visto ya. Bien, el servidor se divide en varios, tiene varios tipos de servidores. Tenemos el servidor OPCDA, el servidor OPCHDA y el servidor OPC AIE Server y el servidor OPC UA. Un poco hablando del servidor OPCDA, que es el primero, especialmente es diseñado para la transmisión de datos, pero en tiempo real. Por otro lado, el servidor OPCHDA está basado en la especificación de acceso de datos a historiales que provee el cliente OPCHDA de datos históricos. El tercer tipo de servidor que podemos encontrar es el OPC AIE Server, el cual está basado en la especificación de alarmas y eventos. Alarmas y eventos desde el dispositivo hacia el cliente OPC AIE. Y finalmente el servidor OPC UA está basado en la especificación de arquitectura unificada. Como podemos ver, tenemos 4 tipos de OPCs. Continuando, otro punto muy importante que habíamos mencionado es que el servidor tiene una comunicación bidireccional, como podemos ver, con el cliente. Y el cliente obviamente tiene la comunicación que se ha mencionado. Bien, ahora nos vamos a meter ya en lo que es el software Matricon OPC. Este software es una aplicación de software para transferir datos de un servidor OPC a otro, donde tenemos las siguientes características, que es compartir datos entre dos clientes, como se había dicho, OPC DA, sin importar el fabricante. Entonces aquí no tenemos ningún limitante respecto a los fabricantes. Otra característica es el traslado de datos entre un cliente OPC HDA y un cliente OPC DA. Como habíamos visto, tenemos estos tipos de servidores y el traslado de datos entre estos dos servidores no nos provoca ningún problema. Otro punto muy importante es la inserción de los datos OPC simulados en un subsistema de producción. La capacidad de realizar cálculos, escalados y conversión de tags. Esto lo veremos un poco más adelante en características más avanzadas. La generación simple de alarmas. Esto es un punto muy a favor para tener siempre a la mano las alarmas en cualquier tipo de emergencia. Y finalmente nos permite la conversión del tipo de dato o al tipo de dato que queramos. Un poco lo que son las características más avanzadas, tenemos como primordial característica el escalado, la creación de estructuras de alias, el almacenamiento en caché de datos en tiempo real. Esto es muy importante, que es en tiempo real, la generación de alarmas OPC, la creación automática de tags para los clientes OPC, y si no existe se crea el tag al instante. Muchos tipos diferentes de valores simulados disponibles. Entonces estas características son un poco más avanzadas de lo que es el software Matricon OPC. Este software crea un entorno de simulación que permite a los integradores probar completamente sus aplicaciones de SCADAs y HMI antes de la instalación del sistema sin ninguna pérdida real de datos en el proceso. Es un punto muy a favor a tomar en cuenta. Y ahora iremos con la aplicación ya en el software. Veremos cómo se instala, la descarga. Los links de descarga se indicará para tener una perfecta instalación y posteriormente ya realizar la aplicación y ver cómo funciona este software con
este sistema de comunicación OPC. Bien, para la parte de descarga e instalación de este software tenemos que dirigirnos a estos dos links que tenemos aquí. Son links tenemos del matriconopc.es, son autorizados. Entonces nos descargamos de esta página, tenemos que realizar la descarga de dos softwares. El primero es Matricon OPC Explorer y el segundo que tenemos en esta otra pestaña es el Matricon OPC Server para Siemens S7 PLC. ¿Por qué realizamos el ejemplo con esta? Porque en su mayoría nosotros trabajamos con PLCs Siemens y en este caso sería el más apropiado para realizar este ejemplo. Entonces aquí realizamos la descarga en Descárguelo ahora de los dos softwares. Una vez descargado esto, tenemos o se recomienda realizar la instalación en un Windows XP. En este caso yo ya lo tengo descargado y ya lo tengo instalado, pero no existe ningún problema en el momento de descarga o instalación. Para el momento de la instalación solo hace falta dar siguiente, y un punto muy importante es que para este software no existe un crack. Entonces tenemos que usar la licencia gratuita por 30 días. Una vez instalado, nos dirigimos a inicio, todos los programas, y vemos que aquí nos aparece el Matricon OPC. Entonces, como realizamos la descarga e instalación de dos softwares, tenemos el primero que es el Matricon OPC Explorer y damos aquí clic y lo abrimos. Entonces, como podemos ver, no tenemos la versión 5.0 y se nos va abriendo sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos aquí ya la página principal y simultáneamente vamos a abrir el otro software que hemos descargado. De la misma manera vamos a Matricon OPC y nos dirigimos a Simulation, y aquí tenemos el Matricon OPC Server for Simulation. Tenemos aquí dos ventanas. Bien, ¿por qué usamos este Simulation? En este caso lo vamos a utilizar porque no poseemos un PLC físicamente, pero si tuviéramos la posibilidad de tener un PLC, lo único que cambiaría es que en lugar de irnos a Simulation vamos a Siemens PLC y aquí abriríamos el Matricon OPC Siemens PLC Server, que en este caso lo voy a abrir solamente para ver que la pantalla es parecida, muy similar a la de la simulación, pero obviamente aquí tendremos que realizar la conexión pertinente. Bien, en este caso nos quedamos con el Matricon OPC Server for Simulation, que es la simulación que vamos a realizar en este video tutorial. Como podemos ver, aquí tenemos ya un alias y el server configuration. Entonces aquí ya tenemos alias configuration, damos clic derecho y ponemos insert alias group. Como vemos, aquí ya se nos generó un nuevo alias, lo dejamos por default el nombre, no hay inconveniente. Entonces una vez con este tenemos acá, damos clic derecho y ponemos insertar new alias. Aquí nos aparecerá una pantalla donde tendremos que ingresar algunos parámetros. Como pueden observar, seguimos trabajando en el Matricon OPC Server for Simulation. Aún no realizamos ninguna configuración en el Matricon OPC Explorer. Bien, aquí tendremos el nombre que vamos a dar. En este caso vamos a hacer una operación que será una multiplicación. Ya, como podemos ver, aquí tenemos tres parámetros de los que tenemos que asignar o los que tenemos que ubicarnos. El basic alias es para buscar los tags que tenemos ya creados o que poseemos aquí. En este caso no vamos a utilizar este, sino que vamos a utilizar el Advanced Calculation alias. Entonces aquí lo que vamos a realizar es una multiplicación. Vamos a insert alias y vamos a la parte de bucket bridge. Entonces aquí tenemos, lo que vamos a realizar es una multiplicación entre dos enteros. Entonces seleccionamos del entero 1, vamos a poner multiplicación y vamos a seleccionar un entero 2, una multiplicación de enteros nada más para este ejemplo. Una vez realizado esto, damos clic en save y tenemos aquí ya creados las tags y el nuevo alias para nuestro ejemplo. Entonces, una vez creado esto, nos dirigimos acá. Primeramente vamos a Matricon OPC Simulation.1. Vamos a realizar la conexión.
Como tenemos los interfaces que soportan, vemos aquí es un almacenamiento de datos, un almacenamiento de datos históricos y un sistema de alarmas y seguridad. Entonces primeramente realizamos aquí la conexión, que puede ser dando clic izquierdo aquí o en la parte de acá conecta. Entonces vamos a realizar aquí, perdón. Como vemos, ya se nos genera una conexión y aquí nos aparece para desconectar. Posteriormente vamos a adherir tags, puede ser dando clic aquí o en su defecto dando clic derecho acá. Vamos a poner clic derecho y vamos a poner add group. En add group podemos dar aquí el nombre del grupo de las tags, y si no, se genera por defecto el nombre grupo 0. Vamos a dar grupo 1 y tenemos ya aquí las configuraciones que debemos realizar en este momento. Entonces aquí nos vamos a configurar alias y nos sale ya el alias que nosotros creamos en la parte del Matricon OPC server. Como recuerdan, tenemos el new alias 1, nos aparece ya aquí el new alias 1 y tenemos ya el grupo alias que creamos. Entonces tenemos aquí multiplicación. Para poderlo usar tenemos que arrastrar o dar doble clic. En este caso lo arrastro y tenemos ya aquí. Como ven, aquí nos aparece un signo de interrogación hasta que no lo activemos, hasta que no lo validemos. Vamos a validar y nos aparece un visto. Una vez hecho esto, vamos ya a cerrar y tenemos ya aquí el tipo de alias y la multiplicación, que en este caso sería. Lo que vamos a mostrar es ya la multiplicación propiamente, pero queremos también mostrar los otros dos tags, que serían los dos enteros que vamos a multiplicar. Entonces aquí tenemos, ya habíamos escogido entero 1, vamos a arrastrar entero 1 y entero 2. Como ven, tiene el signo de interrogación porque no está validado, y una vez validado tienen ya sus respectivos check para la validación. Entonces tenemos ahora sí ya todo completo. Como podemos ver aquí, podemos ver el tipo de acceso. En este caso va a ser un acceso de escritura y un acceso de lectura. Bien, una vez seleccionado, una vez los parámetros, los tags que queremos que nos aparezcan, damos clic en Close the Item Browse and Add para que se nos cierre el browse y nos aparezca ya aquí. Entonces en este caso se me fueron dos veces los buckets y vamos a borrarlos para que nos aparezca solo una vez cada tag. Como podemos ver, aquí nos aparecen, bueno, yo ya le había modificado un poco los valores que tenemos aquí para que nos dé una respuesta que no sea 0, pero podemos darlo doble clic y podemos aquí, tenemos dos opciones: generarlo manualmente o generar una señal para que se realice una operación en un periodo de tiempo. Manualmente tenemos aquí, podemos cambiar el número, podemos poner 5, vamos aquí a clic izquierdo, aplicar, ok, tenemos aquí 5 por 3, que nos daría 15. De la misma manera podemos modificar el segundo tag dando doble clic y ponemos aquí otro valor 7, por ejemplo. Vamos a poner apply y ok. Perdón, se nos fue, ya ok. Y posteriormente ya vemos que se nos genera un cambio a 35, que es la multiplicación que nosotros hemos realizado. Y ahora, para verlo manualmente, de la misma manera damos doble clic y vamos a generar una señal en un periodo de tiempo. Vamos a poner un límite, vamos a hacer lo que sea desde 1 hasta, pongámosle como ejemplo, hasta 20. Vamos a incrementar de 2 en 2, solo para manera de ejemplo. Y tenemos aquí la frecuencia, lo dejamos en 1000 milisegundos, lo que sería un segundo. Y vamos a dar Start y vamos a aplicar y vamos a dar OK. Como podemos ver, se nos va generando de manera repetitiva, como sería una señal. Vamos a dar aquí en Start y se nos va generando. Miren, tenemos 1, 3, 5 que va sumando de 2 en 2 y tenemos los valores en que nos va variando la multiplicación. Si damos clic en Stop, se nos para en el que se haya quedado y tenemos ya el ejemplo.
Para este ejemplo hemos realizado únicamente una multiplicación, pero se pueden realizar otras operaciones como puede ser las básicas, suma, resta, división. Pero para más información tenemos un manual para realizar para ver el tipo de operaciones que tenemos. Vamos a Help y aquí tenemos un PDF donde tenemos varias operaciones y algoritmos que podemos realizar. Pero para este caso, como es un ejemplo práctico, no lo vamos a realizar. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva este tutorial realizado.